Hola, que Dios les bendiga, queridos alumnos, personas que van a estar viendo este video. Mi nombre es Jorge Osorio y estamos acá en la clase del Instituto Bíblico Sola Escritura hablando sobre la reseña del Nuevo Testamento, específicamente sobre los evangelios, ¿verdad? Que estamos hablando de Marco, Mateo, Lucas, Juan, o los conocidos como evangelios sinópticos. Así que una bendición estar con ustedes. Y en esta clase me acompaña, ¿verdad? Un maestro también del seminario. Él es Anthony Hernández, del cual también hemos aprendido mucho acá acerca de la teología. Así que bienvenido, pastor, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, pastor Osorio. Es un privilegio para mí igual compartir con ustedes y estar aquí con los que nos van a estar escuchando, que esperamos que esta breve transmisión o breve video sea de bendición para sus vidas, un concepto de conocimiento de una reseña histórica. Amén. Bueno, estuvimos hablando en la clase pasada acerca de una introducción al Nuevo Testamento y hablamos también de cómo había sido Roma, por ejemplo, este imperio tan importante para el cristianismo, debido a que había muchas conexiones, sobre todo hablando de las carreteras, hablando de las creencias. Roma, a pesar de ser un imperio, permitía que hubieran otras religiones allí mismo, solo que tenían que respetar sus creencias, respetar sus deidades, pero permitían la libre circulación, digamos, de la religión en aquel momento, que eran muchas, quizás hasta más que hoy, pero podemos entenderlo de esta manera, que Roma, al permitir todo esto, era conveniente para ellos, porque querían tener a la gente, digamos, en sus manos, pero lo más conveniente no fue para ellos, fue para el Evangelio, porque el Evangelio puede llegar a muchos lugares hasta el día de hoy, ha llegado hasta nuestros países, y fue algo que comenzó allá en Jerusalén, en el Medio Oriente. Así que ahora vamos a hablar acerca del periodo intertestamentario un poco más en profundidad, digamos. Vamos a dar una reseña de todo esto, porque es un estudio que creo que Anthony va a estar conmigo en esto, que uno nunca deja de aprender, porque son temas muy profundos. Así que vamos a empezar con el primer tema y vamos a hablar del periodo persa. ¿Qué nos puede hablar el pastor acerca del periodo persa? Sí, es importante conocer esto porque cuando uno lee incluso el Antiguo Testamento, que se conoce como el periodo veterotestamentario, y luego nos encontramos con el periodo neotestamentario, que es el Nuevo Testamento, pero entre estos dos periodos siempre estuvo presente lo que nosotros conocemos y que estamos hablando del periodo intertestamentario, o sea, lo que pasó en medio de los dos testamentos. Cuando leemos el Antiguo Testamento nos encontramos que o finalizamos leyendo que ellos vuelven del exilio con los persas, y después nos encontramos incluso con el imperio romano en el Nuevo Testamento, y que hay que entender todo el proceso que pasó en este periodo en medio de los dos testamentos. Y hablando del periodo persa, como se sabe, que en el Antiguo Testamento se nos menciona que los judíos fueron cautivos por los babilonios, hasta que el imperio persa, que se unió con los medos, donde nace el imperio medo-persa, se unieron contra Babilonia y conquistaron Babilonia en el año que inició en el año 539, el periodo persa. Entonces, uniéndose esto, cayó el imperio babilónico ante los persas, y es aquí donde da inicio incluso lo del rey Darío, que se menciona en la Biblia, que incluso en el libro de Daniel le dice que a Balsasar de que el reino se le iba a ser quitado y dado a los persas. Vemos el cumplimiento incluso de la profecía que habla Daniel, y inicia el periodo persa. Me gustaría que continuara usted indagando. Ok, bueno, hablar del periodo persa es muy bueno para los judíos, porque Darío, el sucesor, también fue benevolente con ellos. Digamos que vamos a hablar de las deportaciones o los grupos que volvieron del exilio. Uno de ellos fue, si no me equivoco, Zorobabel, que fue con un grupo prácticamente a construir, ¿verdad? A construir el templo, a restaurar el templo en Jerusalén. Luego llega Esdras también a restituir la ley prácticamente, y Nehemías es el siguiente que llega a reconstruir los muros de Jerusalén. Entonces fueron tres grupos de personas que volvieron a Jerusalén a poder establecer algo. Estas cosas usted tiene que irlas leyendo, ¿verdad? Ahí hay versículos bíblicos que van a ir apareciendo en estos temas,
porque es importante que usted indague en esto. Nosotros estamos tratando de darle una reseña en este momento, una ayuda visual y digamos de manera virtual, una clase virtual, pero para que usted también vaya aprendiendo. No se trata que nosotros le vamos a dar todo, sino vamos a dar una reseña y usted como alumno debe ir indagando, debe ir investigando. De eso se trata la ayuda que estamos dando en el seminario. Así que es importante conocer el periodo persa. Los babilónicos tenían cautivos a los judíos, pero se unen los medos y los persas y ganan la batalla de los babilónicos, ¿verdad? Y los judíos quedan en manos de los persas. Luego de eso llega otro periodo, y es el periodo griego. ¿Qué podemos hablar, pastor, del periodo griego? Sí, pasando incluso del periodo persa, porque es por un decreto de Ciro que se les permite a los judíos volver, entonces continúa el periodo persa, pero luego de esto empieza lo que es el griego con Alejandro Magno, quien tenía solamente 20 años de estar en el poder cuando él llegó y conquistó igual la tierra o doblegó a los persas, conquistando él ahora este territorio, y quedan los judíos bajo el dominio de los griegos, el imperio griego, por este debate que hubieron en el año 331 a.C. Las fechas que estamos dando son antes de Cristo, en el periodo intertestamentario. Entonces, bajo el imperio el mando de Alejandro el Magno, los judíos pasan de estar bajo los persas a estar bajo los griegos, bajo dominio griego. Ok, bueno, en ese dominio griego que ellos tuvieron, hubo un poco de benevolencia en algún momento también, porque aunque era un imperio muy fuerte, realmente como que se les permitían ciertas cosas, pero hubieron, ¿verdad? Si usted va viendo ahí el material, hubieron ciertas cosas que, por ejemplo, el reinado de Alejandro Magno duró pocos años. Dice que la muerte lo sorprendió en el año 323, cuando solo tenía 33 años de edad. O sea, no duró mucho su reinado. Pero, y eso llevó a cabo que hubieran dos grupos, ¿verdad? Dos grupos de personas. Por ejemplo, vamos a leer un poco del material, y dice que a su muerte el reinado fue dividido entre 4 de sus generales, resultando 4 reinos: Macedonia, Tracia, Siria con Mesopotamia y Egipto con Siria meridional. Ptolomeo se hizo cargo de Egipto y Siria meridional, y Seleuco de Siria y Mesopotamia. Palestina quedó entre los dos, y en los 24 años siguientes a la muerte de Alejandro 7 veces cambió de gobernador, alternando entre Ptolomeo y Seleuco. Los Ptolomeos alentaban a los judíos a establecerse en Egipto, y los seleucidas a hacerlo en Siria y Asia Menor. Por fin, en el año 198 a.C., los seleucidas obtuvieron el control definitivo sobre los judíos. Y bajo los Ptolomeos, los judíos recibían un trato benévolo, pero bajo los seleucidas todo lo opuesto. El colmo llegó con Antíoco Epífanes en su afán por dominar por completo a los judíos. Epífanes mató judíos por millares. Para acabar con su unidad, decidió acabar con su religión, procediendo a prohibir la adoración a Jehová, la oración y la lectura de las escrituras. Las copias de estas que se encontraban eran quemadas. La persecución llegó a tal extremo que Epífanes sacrificó un cerdo en el altar del templo y esparció la sangre por todo el edificio, profanando así el lugar santo de los judíos. Después mandó construir en el templo un altar a Zeus. Esta se cree que fue la abominación profetizada por Daniel en el capítulo 11, verso 71. El odio que se despertó en los judíos avivó el pensamiento de insurrección por mucho tiempo, que por mucho tiempo había albergado el pueblo. Pronto habría de iniciarse una guerra de liberación. Sobre este tema, pastor, que hemos leído, lo escuché a usted hablando también en otro canal, creo que fue en Zoom o en YouTube, de la abominación desoladora. O sea, ¿cómo se dio esa abominación si solamente tuvo que ver con que sacrificaron cerdos en el altar del templo de Jerusalén, o tiene que ver con muchas cosas más? Sí, porque aquí se junta mucho lo de la helenización también, donde los griegos querían implementar su pensamiento, y en este afán Epífanes se vuelca contra los judíos, que hasta el punto que lo ven como algo abominable.
Incluso en este periodo es que nace el género apocalíptico del libro de Daniel, donde Daniel habla de la abominación desoladora, de cómo esta persona iba prácticamente a desolar este lugar y por haber traído una abominación al lugar santísimo, que es Antíoco Epífanes levanta lo que usted ya mencionaba, una estatua al dios Zeus, lo cual es una abominación tremenda. También lo de haber sacrificado a los cerdos en el lugar santísimo, porque aparte que los judíos no comen cerdo por ser un animal inmundo, mucho menos se les iba a ocurrir a ellos sacrificarlo como un animal sagrado a Dios, pero en el lugar santísimo se había levantado un culto idolátrico a Zeus y también se sacrificaron cerdos, trayendo todo esto la abominación a este lugar. Entonces por eso es que Daniel considera a Antíoco Epífanes la abominación desoladora, que luego Jesús lo interpreta con la destrucción que iban a hacer en el templo de Jerusalén en el año 70. Ok, bueno, es importante que sea porque ya me han preguntado también de que por qué no a veces profundizamos completamente en lo que grabamos. Y es que lo que queremos también es que usted estudie con nosotros en el seminario, ¿verdad? Que aprenda, que esté en una clase completa, como cuando el pastor Anthony o el pastor o el maestro Alex también estoy yo compartiendo una clase, o otros maestros, que usted sea parte, porque allí se hablan temas muy profundos, se hablan con los versículos un poco más con responsabilidad teológica, y tenemos el tiempo para contestar preguntas, para indagar más. Y este recurso visual, digamos, es solamente para poderle dar una dirección a los que están estudiando con nosotros y que ellos vayan leyendo. Es la importancia, no de darles la clase completa, sino de darles una dirección, ¿verdad?, de cómo ir llegando a lo que queremos en el aprendizaje. Ahora pasamos a otro periodo. El otro periodo es el periodo macabeo, que tiene que ver con la revolución, con la insurrección que hicieron aquellos judíos piadosos que no estaban de acuerdo con la profanación que estaba haciendo Antíoco Epífanes en Jerusalén. Entonces viene y se hizo una revuelta, fue el pueblo, pues vean, no queremos que nos estén dominando, no queremos que nos estén evitando leer la ley, y se arma una revuelta. Entonces hay toda una historia de cómo inició esta revuelta, hay toda una historia de cómo esta gente se levantó, pero ¿qué podemos decirles a nuestros alumnos, Anthony, pastor, acerca de este tema? Sí, igual el periodo de los macabeos es un periodo bastante importante y muy significativo, que incluso dio origen a celebraciones judías. Los macabeos, siendo con Matatías Macabeo, quien se levantó contra las atrocidades y estas abominaciones que ellos estaban haciendo, hasta el punto que llegaron de parte del rey a pedirle a los judíos que sacrificaran una cerda en el lugar santísimo, pero Matatías, en lugar de hacerlo, con la misma espada que le estaban pidiendo que hiciera el sacrificio, mató a los enviados del rey, y ahí empezó una revolución. Lamentablemente, en el año 69 a.C., el país cayó en una guerra civil, cuando los hermanos Juan Hircano y Aristóbulo lucharon entre sí por el gobierno. Hablando de los macabeos, si ya no van al pastor Anthony acá conmigo, ¿verdad? Porque pues tenían que hacer otras cosas más, pero fue bueno para mí tenerle, ¿verdad?, en este inicio de esta clase, para que pudiera compartir parte del conocimiento, para que nosotros tengamos una idea de qué se tratan estos temas. Es claro que a profundidad no lo podemos hablar porque no estamos en una clase formal, digamos, pero es un inicio de que usted sepa acerca de estos temas, que le llamen la atención y que quiera prepararse y estudiar, y sobre todo a nuestros alumnos que van a ver este video, que esto les ayude a profundizar, a querer aprender. Hablábamos del periodo macabeo. Una de las cosas que me llamó la atención a mí era por qué se llama macabeos. Entonces, antes no entendía, dije yo, no a saber por qué le pusieron así, pero realmente ellos sacaron el nombre, o sea, de este grupo de resistencia organizada, de Éxodo 15:11. Según si usted mira el material, Éxodo 15:11. Dice la palabra ahí: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Que en hebreo es Micamoca, Baalim, Jehová. De las iniciales de este texto, o sea, de la Maccabi, previamente MCBI, se formó
el nombre Maccabi. De ahí que los hijos de esta familia, dirigentes de la resistencia, fueran conocidos como los macabeos. Ahora, ¿qué lograron ellos? En el año 165 a.C., el templo fue rededicado a la adoración a Jehová, y desde entonces los judíos celebran la fiesta de la dedicación, la cual llaman Hanukkah, que cae, según basada en Juan 10:22, el día 25 de Kislev, entre noviembre y diciembre. Podemos ver ese Hanukkah en Juan 10:22, puede leer ese verso también, que le va a ayudar. Así que bueno, después de todo eso hubo otra conquista, ¿verdad? Hubo una guerra civil porque lamentablemente después de haber ganado los judíos, digamos, este territorio, y haber muerto el líder de esta revuelta, pasa algo, y es que hay una guerra civil entre ellos. Hay una guerra porque Judas Macabeo murió en batalla en el año 161, y hay una lucha de poderes internas, y eso llevó a Roma a tomar el poder en Israel, en Jerusalén, y ahí comenzamos a ver lo que es el Imperio Romano. Ahora, es interesante algo, queridos alumnos. Si usted lee Mateo, si usted lee Lucas, vemos los inicios. Vamos a hablar de estos dos evangelios porque son los que presentan, por ejemplo, la aparición de Jesús, el nacimiento. Marcos comienza a hablar de Jesús ya no del nacimiento, comienza a hablar de ya en otro lugar geográfico, ya Jesús andando en su ministerio. Pero lo importante es cómo es que llegó Herodes al poder, siendo idumeo. Entonces, la abominación desoladora no solamente es el hecho de que este Antíoco Epífanes decidiera matar cerdos en el altar, construir un altar a Zeus, sino también que se remonta, como bien hablábamos con el pastor Anthony, hasta el año 70, la destrucción del templo, pero también de cómo se cambia la forma en que se venía ejerciendo el sacerdocio o lo que hacían los levitas, y se pone a gente políticamente a conveniencia del sistema romano, del imperio romano, para que sirviera en Israel. Entonces, es una lucha de poderes tan grande que entonces solo leyendo el libro de Macabeos, o digamos este libro de Macabeos, que es parte de los libros apócrifos, llamados por los católicos deuterocanónicos, pero solamente leyendo esto y conociendo esta historia de la revuelta macabea, podemos entender cómo esta gente llegó a ese poder. Ahora, en este material a usted le va a aparecer ¿por qué? ¿Cómo pudo darse que Herodes, hijo de Antípater, que trabajó para, o sea, se hizo aliado de estos emperadores romanos, cómo es que llegaron ellos al poder? Eso es lo interesante, porque uno ve a Herodes el Grande y dice Herodes el Grande debe ser un judío, pero no entendemos que era idumeo, que no tenía nada que ver con la sucesión que era de los reyes en aquel momento, pero políticamente es puesto ahí como estrategia. Ahora, ahí vamos a entender todo esto. Hay un verso muy importante, Gálatas 4:4, que dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hablábamos en la reseña que di primero del Nuevo Testamento que es importante reconocer que Roma trajo muchas cosas buenas a Jerusalén, o al mundo de aquel momento. Estos tipos hacían carreteras extraordinarias. De hecho, hasta el día de hoy, estaba viendo un documental, hay calzadas, la calzada romana, digamos que hay calles que ellos dejaron, hermano, que están intactas. O sea, no se han deteriorado, no como las carreteras de aquí, pues, ¿verdad? Que hoy cierran el bache y mañana se vuelve a abrir. Entonces podemos ver que el imperio no solamente trajo un peso de impuestos, de esclavitud, de dolor a los judíos, sino que también trajo cosas buenas. Y entonces, como dice Gálatas 4:4, fue el tiempo prácticamente perfecto para la venida de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? En ese momento que el Evangelio se expandiera sobre esas carreteras, sobre todo lo que Roma trajo de bueno, para poder construir, ¿verdad?, donde quiera que ellos llegaban. Ese tema lo puede ir viendo en el folleto, puede ir aprendiendo más sobre ellos, porque de eso se trata esta clase, ¿verdad? Anteriormente tratábamos de grabar videos tratando de dar completamente la clase, hablando del tema profundamente, pero no queremos que usted como estudiante, ¿verdad?, lo tenga todo en un video, sino que realmente lo que nos interesa es que usted vaya indagando, vaya investigando, vaya a leer, porque eso es lo importante. Ahora, ¿hay trasfondo literario? Sí, porque
aunque Roma entró a gobernar, había una influencia griega muy grande, aún en el imperio, aún en los judíos. Habían judíos en Alejandría que solo leían en griego, y ahí nace la famosa Septuaginta, que vamos a hablar también después. Pero el trasfondo literario, estamos hablando del griego, ¿verdad? El idioma que de Abraham, de Isaac y de Jacob era el hebreo. Pero luego, en el exilio babilónico, o los exilios que hubieron en Israel, había otro idioma que era el arameo. Entonces los judíos de aquel momento que fueron al exilio aprendieron el idioma arameo, y ese es el idioma que se hablaba en el Nuevo Testamento. El idioma hebreo solo era para liturgia, solo era para hablarlos en las sinagogas, para leer el texto sagrado. Pero también había otro griego, que era el koiné, o el griego común, que era el habla de la gente en aquel momento, ese griego para hablar en las calles, en el pueblo. Y el Nuevo Testamento prácticamente fue escrito en el griego koiné. Algunas palabras aparecen en arameo, otras palabras como la palabra centurión, otras más son en latín, pero la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ahora, luego lleva la Septuaginta. Septuaginta, estamos hablando que habla de 70, porque dice la historia que 72 judíos fueron contratados, y voy a leerles algo para que usted tenga en cuenta esto. Según la tradición judía, en el año 250 a.C., en Alejandría, Egipto, 72 eruditos judíos, 6 de cada una de las tribus, a instancias de Ptolomeo Filadelfo, hicieron una traducción del griego del Antiguo Testamento en periodo de 70 días. La tradición añade que cada traductor trabajó en un cuarto separado en todo el Antiguo Testamento, y que al terminar todos, al cabo de los 70 días, compararon sus traducciones y encontraron que eran exactamente iguales. La realidad práctica, fuera del romanticismo y fantasía de la tradición, es que esa traducción es conocida como la Septuaginta, porque la palabra Septuaginta significa de los 70. En muchos de nuestros comentarios bíblicos y en las notas de la Reina Valera, esta versión se identifica por los números romanos, y ahí aparece, usted puede leer LXX, lo que quiere decir 70, que también significan 70. La Septuaginta jugó un importantísimo papel misionero que no puede exagerarse, pues cuando Jesús nació ya era ampliamente conocida en el Imperio Romano. Así las profecías del advenimiento de un Mesías se mantenían frescas en la mente de los judíos y de otros, como los magos de Oriente que vinieron buscando al rey de los judíos que ha nacido. La Septuaginta era la versión que Pablo y los del mundo neotestamentario conocían y usaban. Muchas de las citas bíblicas que encontramos en el Nuevo Testamento son tomadas de la Septuaginta. Esa versión llegó a ser la base de comparación para las otras traducciones griegas que se han hecho de la Biblia. También esa fue una de las fuentes principales que Jerónimo usó para hacer su traducción de la Biblia latín, versión que se conoce como la Vulgata. Ahora, ¿qué podemos entender de este tema? Este hombre, Ptolomeo Filadelfo, estaba gobernando en Egipto. Allí había una gran comunidad. O sea, cuando la gente volvió del exilio, mucha gente quedó en esos lugares, en Egipto. Entonces, recuerden lo que hablamos del periodo macabeo, ¿verdad? Que cuando gobernaban los griegos y muere Alejandro Magno, habían dos personas que tomaban el mando, ¿verdad? Los seleucidas y los ptolomeos. Entonces, cuando gobernaban los ptolomeos, había una comunidad judía muy extensa en Egipto, en Alejandría, Egipto. Y es que entonces nace lo que es la Septuaginta, ¿verdad? Mandan a esta gente a traducir, y así es como los que vivían ahí, que estaban helenizados, que hablaban griego, pueden leer el Antiguo Testamento en griego. Algo importante que yo recuerdo cuando estaba en la universidad, por ejemplo, siempre andábamos, habían alumnos, compañeros, que decían, vamos a leer la Biblia católica, porque la Biblia que usan los católicos, ¿verdad? Tiene más libros que conocemos como los apócrifos, y la Biblia que usamos en el mundo evangélico no tiene esos libros. Entonces, me acuerdo que un maestro le llamó la atención a uno de mis compañeros, le dijo, no se dice Biblia católica ni Biblia evangélica, estamos hablando de códice. Hay un códice alejandrino, que el códice alejandrino
cuando se hizo la Septuaginta, no solamente se agregaron los libros que los judíos consideraban del Antiguo Testamento que eran inspirados, sino que también por cultura se agregaron otros libros que habían sido escritos en el periodo de los 400 años intertestamentarios y que para los judíos eran preciados, quizás no inspirados, pero parte de la cultura. Entonces se agregaron ahí y se dejaron el códice alejandrino. Hay otro códice, el códice palestinense. Y el códice palestinense solamente tiene para los judíos los 22 libros, digamos, inspirados, y que para nosotros los 22 libros se hacen más porque los judíos no separaban primera y segunda de Reyes, era un solo libro, el libro de Reyes, por ejemplo. Para nosotros se hacen, ¿verdad?, los libros del Antiguo Testamento, que serían 39 libros. Entonces hay que entender eso. Ya en teología no podemos decir Biblia católica, Biblia evangélica, sino que hablamos de códice, el códice alejandrino. Yo tengo Biblias acá con el códice alejandrino, que es la versión Dios habla hoy, y tengo la de María del códice palestinense. Esa es parte. En teología usted va a escuchar de muchas cosas, yo no pretendo saberlo todo, pero cuando usted sea parte de una de nuestras clases ya dentro de la organización del instituto, pues vamos a ampliar más sobre este tema. Así que si usted quiere estudiar, si usted ve este video y no es parte de nuestro seminario, yo le invito a estudiar, a meterse en una de nuestras clases virtuales, o si es de México, si está en Ecuador, si está en Estados Unidos, si está en El Salvador, pues hacer parte